Quiero darle una vez más la cordial bienvenida al licenciado y magíster Guillermo Rojas. Él es abogado corporativo y especialista en arbitraje y mediación de conflictos. Licenciado, buena tarde. Lo hemos tenido en otras ocasiones aquí, pero la situación demanda hacer esa docencia correspondiente a la audiencia para que un poco tengamos muy claro en el punto en el que nos encontramos y en el punto que nos pudiéramos encontrar en el evento de que, dado la situación que se está dando con el contrato de Minera Panamá con el Estado, llegue a ese punto de un proceso de arbitraje. Vamos por parte, licenciado. Su postura, en primer lugar, con relación a este contrato de Minera Panamá con el Estado. Hemos visto ya dos pronunciamientos, uno por un lado del Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, quienes han señalado, pues, palabras más, palabras menos, que en cuanto a la denuncia presentada por una persona que corresponde a lo que es la organización civil, consideran ellos y recomiendan, su recomendación, que el contrato resulta inconstitucional. Por otro lado, estamos viendo que precisamente la Corte también ha recibido sendas demandas de inconstitucionalidad que está en ese proceso de resolver la misma. Y también tenemos a una asamblea que está debatiendo ante las solicitudes que ha presentado el Consejo de Gabinete o el Ejecutivo, debo decir, para lo de tomar en consideración, por un lado, el tema del proyecto de ley o elevar a proyecto de ley la solicitud de una consulta popular. Diferentes situaciones, quiero su opinión y sus conclusiones con relación a esta situación antes de pasar a ese estadio de una posibilidad de irnos a un proceso de arbitraje. Bienvenido. Bueno, ante todo, Edna, saludo cordial y de todos los radioescuchas a nivel nacional. Sí, no le escuchamos, licenciado. ¿Me escucha ahorita? Sí. No lo habíamos escuchado desde el principio. Aparentemente hubo un problema en la comunicación. Ahora sí lo escuchamos. ¿Me escucha? Muy buenas tardes, Edna, y a todos los radioescuchas a nivel nacional. Debo aclarar ante todo, bueno, que son una serie de situaciones que se dan de distintos aspectos, ¿no? Y distintos actores de la demanda. Están, por un lado, las protestas a nivel nacional, legitimadas bajo el derecho de protesta universal, reconocido internacionalmente y a nivel nacional, entre aquellos que quieren el cierre total de la operación minera y aquellos que desean que la nulidad contractual, o ambas al mismo tiempo. Entonces, por otra parte, tenemos una serie de acciones presentadas por distintos abogados, constitucionalistas, internacionalistas, etcétera, que lo hacen en base al fallo del contrato ley 6 de 1997, que se dio ya anteriormente, declaró su nulidad, y bajo esa premisa y otras premisas violatorias del contrato de concesión actual, han demandado con acciones de inconstitucionalidad ante la Corte. Recuerda que la mayoría ya están acumuladas, pero por lo menos se ha pronunciado ya, vamos a decir, los dos procuradores, el de la Nación y el de la Administración, que son dos órganos distintos para la gente que no nos escucha. Entonces, la Asamblea, por otra parte, está en, digamos que son cuatro esquinas. Está la gente protestando, está la gente haciendo las acciones ante la Corte. Están en otra esquina la Asamblea, que ahora salen de los 44 que votaron a favor, arrepentidos aparentemente, a decir que, bueno, vamos a tirar un proyecto de ley que derogue lo que otro que tire moratoria minera y bueno, está por otra parte el gobierno que estira su propio proyecto y llama una consulta popular. Parece un gran topón de carnaval, debo decir. Lo cierto es que en esta ocasión lo más importante en estos momentos sería, como profesional jurídico, dar la siguiente recomendación. Hay que esperar que la Corte falle. Primero porque la Asamblea perdió legitimidad al votar su mayoría por un contrato minero y ahora querer tirar ellos mismos una moratoria y por ahí mismo un derogamiento, derogar la propia ley, sí, y también tirar una moratoria minera y por ahí mismo... No lo escuchamos, licenciado. Estamos teniendo problemas con la comunicación del licenciado Guillermo Rojas. Lo recuperamos, licenciado. Adelante.
Lo escuchamos. ¿Nos escucha, licenciado? ¿Nos escucha? Sí, sí, lo escuchamos. ¿Usted nos escucha? Sí, yo los escucho. Uh-huh. Entonces, yo considero que en estos momentos hay que esperar que la Corte falle, ya que la Asamblea perdió una total legitimidad respecto a si puede o no tener una acción, si puede derogar, si puede tirar una moratoria minera, si cancelan todos los proyectos. Debemos esperar que la Corte falle. Ese es el mejor devenir. Primero porque la Asamblea no tiene legitimidad ahorita mismo y el Ejecutivo igualmente está lanzando una consulta popular que debo decir, bueno, tienen que entonces darle una especie de legitimación por ley en un periodo muy corto y asignarle presupuesto a un tribunal electoral que ya dijo que no existen las condiciones y que no existe un amparo legal para hacerlo. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, licenciado, continúe. A ver, pero el proceso precisamente, que es lo que la gente se cuestiona y se pregunta, de la Corte, de no solamente de admisión de los recursos, sino resolver los mismos. En su experiencia, ¿qué tiempo pudieran tardar? Eso dependerá de los propios magistrados. Le debo decir algo, yo interpuse una ocasión un recurso ante la sala penal y nada de progreso, retiré, interpuse entonces una demanda de anulación y tampoco me la recortaban. Entonces, después otra demanda que interpuse, la retiré nuevamente. Después otra demanda que interpuse demoró 3 meses en fallarme. Entonces, eso depende de los propios magistrados. Así como pueden demorar 1 mes y medio, un mes, pueden demorar 6 meses, 1 año. Eso dependerá de los propios magistrados de la Corte y la forma en que se reúnen. Ellos dijeron que le iban a dar prioridad y celeridad, pero no dijeron en cuánto. O sea, si yo te digo que van a fallar en la otra semana, te puedo estar mintiendo, como pueden hacerlo también. Pero eso depende de la voluntad que ellos y la expresión que les haga el pueblo. En medida que haya más presión, puede que se acelere un poco la evaluación. Lo que demostraría que al final es simplemente cuestión de voluntad y trabajo, no una cuestión de dejarlo 7 años reposando para una demanda, como algunos magistrados tuvieron la mala costumbre en otros tiempos. ¿Cuáles serían entonces esos pasos que hay que esperar para llegar a ese punto de un arbitraje acerca de una inversión extranjera, sea cual sea? Sobre todo conocer un poco la experiencia de Panamá en materia de arbitraje. Bueno, voy a aclararle algo a la población porque siento que hay una confusión. Ellos dicen que nos van a demandar. Yo debo aclararle algo a la población en este momento y quiero que me escuchen muy claro a todos los radioescuchas. Panamá ya recibió las notificaciones de la intención de arbitrar. Eso quiere decir que esos procesos ahorita mismo están en stand-by. Eso no lo digo yo, lo dijo el propio ministro de Comercio, Alfaro, el día 23 de octubre en Telemetro. Ya Panamá había recibido esas notificaciones y en este caso son 3. Eso sí no lo dijo en la entrevista, lo ha dicho en distintos medios a través del tiempo. Dijo que recibimos una en base al Tratado de Libre Comercio de Panamá-Canadá, dijo que recibimos otra en base al contrato ley 6 de 1997, ahora puedo profundizar un poquito en eso, y dijo que recibimos un tercero de los inversionistas coreanos. Recordemos que hay una empresa coreana que es parte de Panama Mining Corporation, que es dueña del 10% de las acciones, y ellos lo están haciendo en el base al Tratado de Promoción de las Inversiones de 2001 entre la República de Corea del Sur y Panamá. Entonces son 3 demandas y 3 procesos. No es que nos van a demandar, es que los procesos ya fueron notificados y solicitados. Simplemente estaban en stand-by mientras se aprueba una ley. Ellos lo que van a hacer es reiniciarlo y darles el curso. O sea, el curso de devenir en los 3 tribunales arbitrales que se formen. Recordar que los procesos arbitrales son privados, no son públicos. Ellos no ven en base a un juez, en base a una sentencia. Ellos forman tribunales de expertos internacionales que las propias partes pueden nominar o, dependiendo de las reglas que se apliquen, lo aplica a la propia institución que lleva el arbitraje.
Pero para aclarar, licenciado, esas tres demandas que señala usted ya están interpuestas, ¿ha sido en razón de el incumplimiento de qué? De lo anterior, de en su momento cuando se dispuso la suspensión de las actividades mineras, o sea, ¿en qué momento se presentaron esas demandas y qué lo sustentan? Bien, esas demandas se presentaron, si recordamos el orden de situaciones que ha pasado el gobierno. Recuerda que no soy el ministro Alfaro, valdría la pena que alguien le hiciera una data a él para preguntarle en qué fecha se le dieron, pero según mis investigaciones, por lo menos dos de ellas se hicieron en diciembre de 2022. Entonces, esa se interpone en el contexto de negociación, que recordemos tenía una negociación el Estado con la empresa minera Panamá y First Quantum, para ver cómo iban a mejorar el nuevo contrato, después que en 2021 se publicara el fallo que declaraba inconstitucional el contrato anterior. Entonces, correcto, como ellos amenazaron varias veces, según tengo conocimiento por fuentes internas, de levantarse de la mesa porque no querían aceptar los 375 millones como compromiso y otras cosas, sino que ellos querían que se mantuviera el contrato anterior del 97 con el 2% de regalías, cosa que el presidente Varela en el gobierno anterior intentó imponer y la Asamblea se lo rechazó, ya casi al salida de su periodo, en los últimos años. Y entonces ellos intervienen en esos procesos como lo haría cualquier inversionista. Recuerde que ellos están haciendo procesos como inversionistas, como parte afectada, que es una condición que le otorgan el Tratado de Libre Comercio y de Panamá-Canadá y el Tratado de Promoción de las Inversiones, que no es lo mismo, de Corea del Sur con Panamá de 2001. En cuanto al arbitraje que está en base a la ley 6 del 97, es importante recordar que esa ley es inconstitucional. Sin embargo, la cláusula arbitral, eso persiste, porque la teoría del derecho internacional dicta que si bien un contrato puede ser declarado inconstitucional, eso no quiere decir que no se pueda llevar arbitraje siempre que haya una cláusula de arbitraje válida. Eso no me toca determinarlo a mí si es válido, ni a usted, ni a la Corte. Eso le toca determinarlo a quién, a la Comisión Interamericana de Arbitraje, que fue así como se diseñó la cláusula. Ellos son los que tienen la competencia, bajo las reglas, ojo, de arbitraje del 97, no actuales, de la Comisión Interamericana de Arbitraje, salvo que ellos, el propio tribunal dictamine eso. Entonces ellos lo hacen como una medida de presión, ellos lo hacen como una medida de que, ok, no nos van, estamos en riesgo que nos quiten la concesión, estamos en riesgo que manden a licitación, demandamos al Estado para meter presión, para interponer, porque no vamos a perder la inversión, que según ellos ronda más de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares. Cada comunicado es un comunicado distinto. Entonces, ellos lo hacen en la condición de inversionista en base a dos tratados y en una como parte afectada por la terminación de un contrato. ¿Qué cosas harían que no llegásemos a ese punto? Y sobre todo, se quedó una respuesta pendiente, y es las experiencias de Panamá en materia de arbitraje, y sobre todo cuando se trata de una inversión extranjera millonaria y de la magnitud de la cual estamos hablando. Bueno, de experiencia, Panamá tiene experiencia en arbitrajes, algunos positivos, otros negativos. Lo más reciente es bastante, digamos, positivo, porque si llevamos todo lo que nos ha demandado las empresas que formaron parte del Grupo Unión por el canal ha ganado en prácticamente todas las instancias. La única sentencia que le salió en contra no llegó ni al más del 15% de lo que solicitaba la contraparte. Entonces ha tenido derrotas, sí, pero experiencias Panamá las tiene en tema de Enel Energy, en tema de Bridgestone International, que han demandado al Estado. Logró un acuerdo con bueno, tienen un tema pendiente con IBT, pero no ha avanzado. También está el tema, por ejemplo, de FCC, que había demandado con un proceso arbitral en París. Incluso pidieron una medida cautelar para que no se ejecutara parte del seguro, de la fianza, pues. Y al final el gobierno nacional transó, FCC se fue y el gobierno pudo terminar Ciudad Salud. O sea que debo decir que es una posición mayoritariamente positiva. Sin embargo, cada proceso es diferente. Panamá, y debo aclararlo, mucha gente está últimamente mencionando demasiado Costa Rica, hasta el punto con el caso Infinite Gold.
hasta el punto que se mencionó, que salieron unas noticias por ahí que decía que el referéndum se hace así y era una disposición que parece tener origen en Costa Rica. Creo que hay que mantenerse un poquito alejado, porque Panamá, el último laudo que tuvo una derrota, si a eso se le considera derrota, en el caso de Dominion Minerals, que era la empresa que se encargaba de hacer las exploraciones de cobre en la comarca y en Cerro Chorcha, que fueron cancelados contra los eventos trágicos que se dieron durante el gobierno del presidente Martinelli en el 2011. Panamá pierde esa demanda y se le condena al pago de 20 millones por ahora. Eso está pendiente de una anulación que pidió la empresa, a ver si pagan eso o más. ¿Se puede considerar derrota? Sí, pero si tú me dices que yo te demando por 500 millones y el juez nada más me condena, o 500 dólares, pues, y el juez nada más me condena 20, tampoco es una derrota tan grande, pero Panamá la perdió. Y esa era una obra exploratoria, no una obra de concesión. Esta es una concesión que están dando, tiene mucho trabajo y mucha inversión dada, o sea, ha generado ingresos. En materia de derecho, generalmente se habla de lograr ese arreglo para evitar un pleito, y tratando, licenciado, de hablar no con tantos tecnicismos, sino más bien a esta audiencia que no tiene por qué, o no procuramos enredarlos con tantos tecnicismos, sino poner ejemplos muy claros, hablar menos técnicos para que pues se pueda entender la magnitud de lo que pudiera pasar en el evento de que Panamá no logre llegar a un punto de conciliación, de arreglo ventajoso para ambas partes, por supuesto, porque lo cierto es que la empresa llegó aquí y se le garantizó esa seguridad jurídica, y ahora estamos en este punto, estamos en esta situación. Y pues nada, pues tratar de entender cuáles son esas otras alternativas, porque también se habla de una posible mediación de este conflicto en el que estamos ahora, antes de llegar a ese punto de arbitraje internacional. Correcto. Yo debo serle sincero, ahorita mismo tengo esto que está en la página web de la Cámara Minera, el valor de la mina en sitio de Cobre Panamá, sus reservas comprobadas son de 26 mil millones de libras y tienen un valor de 95.997 millones. Para la teleaudiencia, ¿se acuerdan que el ministro Alfaro dijo que le iban a venir demandas de hasta 100 mil millones a Panamá? Bueno, existe un riesgo de que la minera, al no poder continuar la operación, porque la Corte dicte que es inconstitucional el fallo, o no tenga que llegar a un mejor acuerdo dicte, eso no tiene que ir a... o lo contrario. Lo contrario. O sea, no sabemos qué vaya a decir la Corte. La Corte puede decir que es inconstitucional, pero también puede decir que es constitucional. O puede decir que es inconstitucional parcialmente. Exacto. No sabemos. Exacto. No sabemos, pero en ese caso el mejor escenario sería buscar una alternativa donde se permita a la empresa o bien operar según el límite o hacer un nuevo contrato, o bien comprarle y pagarle la compensación que le corresponde. Recordar que el Tratado de Libre de Comercio entre Panamá y Canadá determina que a la empresa se le tiene que dar una compensación justa, según lo estimen. Si no llega a un arreglo, las partes del arbitraje, bueno, el tribunal arbitral tendrá que decidir. Lo mismo para un caso de expropiación o mediación que determina el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Protección de las Inversiones de Panamá y Corea. En cualquier caso, la empresa va a pelear por tener una indemnización, que debe ser un valor justo de mercado o cónsono con el valor de mercado más intereses de lo que ella vale, la empresa minera Panamá, no la empresa Cuscuanto, la empresa minera Panamá. Y mientras tanto, ¿qué pasaría? Si, por ejemplo, se llega a un arbitraje, he escuchado algunos abogados allí eruditos que señalan que Panamá no debería tenerle miedo a un arbitraje, que Panamá puede ganar. ¿Cuáles son esos elementos que pudieran llevarse a cabo si quien está haciendo la ruptura del contrato es el país que garantizó una seguridad jurídica? ¿Cuáles serían entonces allí los elementos de ventaja
para la contraparte, en este caso para la empresa Quantum, First Quantum, Bueno, contra Panamá. la primera, y fue un error del gobierno, la excesiva promoción de los beneficios de la mina, hablar también de la mina, hablar, pagar por tanta publicidad de ese contrato minero y el otro, y darle tanta celeridad, y no solo de este, del gobierno anterior también, sobre todo del anterior, pero este también con una gran culpa, porque se empieza con hablar bien de la mina, ir allá cuando abren la mina, operación, el presidente, a dar discurso. Eso es lo que se llama levanta una expectativa legítima. Ellos no tenían contrato de operación, por eso yo soy tan reticente del comunicado que envió la Universidad de Panamá, que bueno, ellos sabían que había un fallo de inconstitucionalidad, sí, pero nadie se va a meter a un país a invertir si no tiene una garantía del gobierno. Eso ya pasó en otros casos en otros países. En este caso, por ejemplo, Cristalex contra Venezuela, también de una empresa canadiense que llegó a invertir a Venezuela por temas de oro, por temas de metales, y dijeron, bueno, oiga, vamos a apropiar Venezuela, se fueron a arbitraje y Venezuela entre su argumento dice es que ellos tenían que saber que la expropiación era algo normal en Venezuela o algo común y era un riesgo. Sí, pero es que nadie va a invertir si no tienes garantías de eso. Dicho sea de paso, Venezuela perdió ese arbitraje. Eso puede también pasarle a Panamá como puede ganar. Lo que hicimos fue darle argumentos a la mina, hablando también de ellas a través de gobierno. Y bueno, ellos tenían una expectativa legítima de que su inversión les iba a producir una gran cantidad en el tiempo, de dinero pues en el tiempo, por toda esa serie de operaciones y esa motivación que tenían y esa gran contratación que estaban haciendo. Entonces, me recuerda un poco algo que me dijo la profesora Miriam Amori citando la Corte Suprema. Es prácticamente imposible, pero ella dijo después en la propia clase, nada es imposible, que alguien entregue la daga con la que será mortalmente herido. Ese tipo de promoción fue precisamente eso. Eso es un fallo de la Corte, famoso. Entonces, eso le da muchos argumentos a la mina para una demanda, porque esto es un arbitraje, ojo, 2 de esos arbitrajes son por inversión. Eso es una rama especial del arbitraje. Ellos no ven si hubo violación de contrato solamente, si la Corte dijo esto, si hay una violación, esos son arbitrajes de inversión, de las garantías y el dinero que hace el inversionista. Y son elementos privados, eso no es una corte pública, que ve otros elementos que tienen una forma diferente de fallar. En conclusión, licenciado Guillermo, entonces tendríamos que prepararnos en un escenario como tal, ¿dónde se haría o dónde sería ese arbitraje? Recuerda, son 3 arbitrajes, entonces habría que prepararnos muy bien. En caso de que la Corte dictamine que el contrato es inconstitucional y la mina tenga que operar, que ojo, la Corte puede decir que es inconstitucional y ellos tener contrato, otro nuevo mejor, o tener que ir a licitación y ganarse la licitación también, con un mejor contrato. Pero, ¿dónde serían los arbitrajes? Bueno, uno dependería de dónde lo interponga el Tratado de Libre Comercio y los jueces en el Tratado de Libre Comercio Panamá-Canadá. El otro es en Washington, el que es con los inversionistas coreanos, porque el tratado dictamina que debe ser allá, salvo que ellos determinen la sede, pero la institución, que es parte del Banco Mundial, el CIADI se llama, está en Washington. Y el tercero, bueno, es en la sede que determine la Comisión Interamericana de Arbitraje. Eso puede determinar que sea en Panamá, como puede determinar que sea en Costa Rica o en otro país. Sí, tal y como usted lo señala, es un tema que tiene varias aristas. Distintos. Sí, el tema tiene varias aristas, porque por un lado está si la Corte declara inconstitucional o constitucional el contrato. La otra está el grupo de ambientalistas y muchos de los que han ido a protestar que no quieren la minería. Entonces hay varias aristas aquí que resolver en el camino. Licenciado Guillermo, muchísimas gracias, bienvenido siempre. Agradecemos mucho sus aportes con relación a la experiencia en materia de arbitraje ante inversiones extranjeras. Que tenga buena tarde. Bendiciones a todos.